El vuelo 19, un vuelo hacia la eternidad. El cielo sobre Fort Lauderdale se teñía de un azul intenso ese 5 de diciembre de 1945. Un día soleado y sin viento, perfecto para el entrenamiento de 5 bombarderos Grumman TBM Avenger del Escuadrón 19 de la Armada estadounidense. El líder, el teniente Charles Taylor, un piloto experimentado con más de 1600 horas de vuelo, dirigía la formación. A sus órdenes, volaban los tenientes Robert Taylor, William Charles, Thomas Hadney y John W. Ray. Los 5 jóvenes pilotos, con la sangre caliente y la adrenalina corriendo por sus venas, se preparaban para una misión que se volvería legendaria, una misión que los llevaría a las profundidades de un misterio sin resolver, un misterio que ha aterrorizado a generaciones. El escuadrón despegó a las 2 horas, rumbo a una zona de entrenamiento sobre las Bahamas. La misión consistía en practicar una serie de ejercicios de navegación, bombardeo y vuelo en formación. El teniente Taylor, con su sonrisa tranquila y la mirada fría y calculadora de un lobo marino, les dio las últimas instrucciones a sus pilotos: mantengan la formación, las coordenadas son las habituales, cualquier duda, contactaremos con la base. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, mientras la formación surcaba el cielo. Las alas de los Avengers, que parecían garras de metal, cortaban el aire con furia, el sonido de los motores resonaba como un rugido de bestias salvajes. Pero el cielo que se había presentado como un lienzo de paz, pronto se transformó en un escenario de horror. Las brújulas se volvieron locas, dando vueltas sin control. La radio, que hasta ese momento retransmitía la música alegre de la base, se llenó de estática. Un miedo helado se apoderó de los pilotos. El teniente Taylor, con la voz temblorosa, contactó a la base: nuestra brújula está fallando, nuestros instrumentos no funcionan. Parece que estamos perdidos. La base, tras recibir la señal de alerta, envió un hidroavión PBM Mariner para localizar al Escuadrón 19. El Mariner, con la tripulación alerta y preparada para lo peor, surcó el cielo con la esperanza de encontrar a los bombarderos perdidos. Sin embargo, el cielo parecía tragarse a los Avengers como si fueran barcos en un remolino. La última transmisión del teniente Taylor, con la voz llena de desesperación, quedó grabada en los anales de la historia: parece que estamos sobre agua blanca. Estamos completamente perdidos, no sabemos dónde estamos. No nos estamos hundiendo, pero no podemos ver la tierra. La señal se desvaneció como un susurro de viento en la noche. El Mariner, con la tripulación expectante, no encontró rastro del Escuadrón 19. Las últimas coordenadas del vuelo apuntaban hacia una zona cercana al Triángulo de las Bermudas, un lugar que ya era famoso por sus misterios inexplicables. La desaparición del Escuadrón 19 se convirtió en un misterio, un enigma que ha desafiado a la lógica y a la razón. Se han barajado infinidad de teorías para explicar la tragedia, desde un error de navegación hasta fenómenos meteorológicos anómalos, pero ninguna ha podido dar una respuesta definitiva. Se decía que los Avengers se habían desviado de su ruta, que la niebla espesa los había desorientado, que el clima turbulento los había hecho perder el control. Pero algunos aseguraban que la culpa era de algo más siniestro, un fenómeno que acechaba en las profundidades del Triángulo de las Bermudas, un fenómeno que se tragaba a los aviones y barcos sin dejar rastro. La búsqueda del Escuadrón 19 fue una carrera contra el tiempo. Se movilizaron buques, aviones, y se desplegó una red de sonares para rastrear los fondos marinos. Pero la búsqueda no tuvo éxito. El misterio de la desaparición del vuelo 19 sigue siendo un enigma sin resolver. La tripulación del Mariner, con el corazón apesadumbrado, regresó a la base sin haber encontrado ningún rastro del escuadrón. Los rostros de los tripulantes, que antes reflejaban la seguridad y la confianza, ahora mostraban la incertidumbre, y el misterio de la desaparición del vuelo 19 sigue siendo un enigma sin resolver. La tripulación del Mariner, con el corazón apesadumbrado, regresó a la base sin haber encontrado ningún rastro del escuadrón. Los rostros de los tripulantes, que antes reflejaban la seguridad y la confianza, ahora mostraban la incertidumbre y el miedo. Habían presenciado la desaparición de 5 aviones, de 5 tripulaciones, sin explicación lógica. Habían estado en la puerta del infierno. La base, con la noticia de la desaparición del Escuadrón 19, se convirtió en un hervidero de actividad. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva, pero la verdad se les escapaba como agua entre los dedos. Las familias de los pilotos, con la esperanza agonizante, se aferraban a la posibilidad de un milagro. Las cartas de despedida, los últimos recuerdos, las fotos de los jóvenes pilotos, llenaban las paredes de los hogares, un recordatorio constante de la tragedia que los había golpeado. Las teorías se multiplicaron como hongos en un bosque húmedo: errores de navegación, tormentas repentinas, ondas gigantes, actividad volcánica, fallas en los instrumentos, ataques de submarinos enemigos, incluso se llegó a hablar de fenómenos paranormales o extraterrestres. La prensa, ávida de sensacionalismo, se alimentaba del misterio. El Triángulo de las Bermudas, ya conocido por sus historias de desapariciones inexplicables, se convirtió en un símbolo de la muerte y la incertidumbre. Pero el tiempo pasaba y no se encontró ninguna evidencia que pudiera dar una respuesta definitiva. El caso del vuelo 19, un caso que parecía salido de una película de terror, se convirtió en un enigma sin resolver, una cicatriz en la historia de la aviación. Un misterio que alimentaría el miedo y la leyenda del Triángulo de las Bermudas, un lugar que se volvería sinónimo
sinónimo de desapariciones inexplicables, un lugar donde la realidad se mezclaba con la fantasía, un lugar donde la muerte acechaba en las sombras. Años después, el misterio del vuelo 19 seguía vivo en la memoria de la gente. Las familias de los pilotos, con el dolor aún fresco, seguían buscando respuestas. Los investigadores, con la mente llena de interrogantes, no se cansaban de buscar una explicación lógica. Pero el Triángulo de las Bermudas seguía guardando sus secretos, un lugar donde la realidad se distorsionaba, donde el tiempo se doblaba, donde la lógica se perdía. Un lugar donde 5 aviones habían desaparecido sin dejar rastro, un lugar donde la muerte se había tragado a 5 tripulaciones, un lugar donde la leyenda del vuelo 19 seguía viva, un lugar donde el misterio de la desaparición del Escuadrón 19 seguía desafiando a la razón. Un día, un pescador, con la piel curtida por el sol y los ojos llenos de sabiduría, contó una historia que se transmitió de generación en generación en su familia. Una historia que hablaba de un lugar en el Triángulo de las Bermudas donde el tiempo se detenía, donde las leyes de la física se rompían, donde la realidad se volvía una pesadilla. Un lugar donde las almas perdidas vagaban por la eternidad, un lugar donde el Escuadrón 19, con sus aviones fantasmas, seguía volando para siempre. El pescador, con la voz temblorosa, describió el lugar como un remolino en el océano, un lugar donde el agua giraba sin cesar, un lugar donde el cielo se tornaba gris y oscuro, un lugar donde la muerte se tragaba todo lo que se acercaba. La historia del pescador, que antes se consideraba una simple leyenda, se volvió un nuevo elemento en el enigma del vuelo 19. El misterio del Escuadrón 19, un misterio que parecía insoluble, se había convertido en un laberinto de posibilidades, un laberinto donde la realidad se mezclaba con la fantasía, un laberinto donde la muerte se escondía en cada esquina. El vuelo 19, una tragedia que había marcado a la historia de la aviación, se había convertido en una leyenda, un símbolo del miedo y la incertidumbre, un recordatorio de que hay misterios que la razón no puede explicar. El Triángulo de las Bermudas, un lugar donde la muerte y la leyenda se entrelazaban, seguía guardando sus secretos, un lugar donde el vuelo 19 había encontrado su destino final, un lugar donde los 5 aviones fantasmas seguían volando para siempre.